Vamos a recibir en la libertad de tu espíritu esa palabra viva, esa palabra verdadera, esa palabra eficaz saliendo de tu boca y siendo impartida por ti sobre cada corazón. Papá, te bendecimos, te honramos, te damos honra, te damos gloria y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, guíanos una vez más. Amén. Amén. Quiero darte la bienvenida en esta noche. Quiero agradecerte por estar ahí del otro lado, por haber preparado en estos minutos junto a nosotros el ambiente, poder aquietarnos, poder aún establecer una conciencia de su presencia y que aún en esta noche el Señor siga teniendo el gobierno y siga expresando esa verdad que viene a penetrar aún las estructuras, viene a penetrar aún los cuestionamientos, viene aún a penetrar todo aquello que es contrario a la realidad del cielo, a la realidad de la naturaleza de Cristo. Y ese es el fin, esa es la esperanza que aún nos motiva, nos moviliza a seguir sabiendo que cada día Él hace las cosas nuevas y cada día Él busca darse a conocer. Así que te doy la bienvenida, te agradezco y te animo a que sigas ahí en tu hogar expectante, sigas atento, atenta a lo que hoy el Señor nos va a hablar. Sin más preámbulo, quiero que podamos ya sí introducirnos en la enseñanza de hoy. Hoy nos va a tocar ver un tema que quizás lo que voy a compartir, lo que se va a desarrollar para muchos de nosotros quizás es algo conocido, pero quiero decirte que cuando yo pude comprender esto desde el Espíritu, verdaderamente a mí me cambió absolutamente mi forma, mi manera de ver el pecado, ¿sí? La manera de entender lo que me pasa, ¿sí? Lo que nos pasa a nosotros. Y cuando yo pude interpretar esto, cuando pude ver esto desde el Espíritu, verdaderamente esto a mí me transformó. Hubo un antes y un después. Así que espero que en esta noche lo que vamos a compartir también pueda ser de ayuda y pueda ser de edificación para cada uno de los que están ahí del otro lado, para cada uno de los hermanos de la congregación y aún para cada hermano, para cada amigo que se va a sumar y va a tener acceso a este material. Por eso quiero en esta noche arrancar diciendo que el pecado tiene dos aristas, ¿sí? Vamos a ponerlo así, tiene quizás dos problemas. La primera es el pecado como simiente y la otra arista es cerrarle al blanco como producto de una transgresión, como producto de transgredir una ley de Dios. Creo que en sí estas dos cosas, estos dos problemas son los que genera el pecado, son los que tiene el pecado. Cuando nosotros podemos entender esto en la palabra, cuando a nosotros se nos es revelado esta dimensión de estas dos aristas del pecado, creo que no solamente esto nos trae luz y comienza un tiempo de transformación, sino que es ahí donde nosotros podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual y lo natural a lo natural, ¿sí? Algo que entendemos cada vez más con más claridad cómo opera y aún cómo ejerce un protagonismo en lo que nosotros somos y hacemos. Entonces, te decía que el primer problema era el pecado como simiente y este problema quizás es el más grave de los dos y me refiero a lo que es el cambio de simiente, el cambio de semilla. Y entender esto nos va a clarificar la comprensión quizás de otros pasajes que hasta ahora no hemos podido discernir o que quizás no hemos podido interpretar de la forma correcta, es decir, desde la realidad del Espíritu. Porque a veces nos pasa que se nos confunde la palabra pecado y a veces terminamos creyendo que pecado solamente es una serie de desobediencias, ¿sí? Lo rotulamos, lo ubicamos, lo encasillamos simplemente en esto. Entonces, cuando de repente vamos a la palabra de Dios y la Biblia, no sé, nos dice que no tenemos que tener malos pensamientos con otra mujer, quizás nosotros hacemos un esfuerzo bárbaro para no tener esos pensamientos, tratando de evitar esos pensamientos, creyendo que si pienso eso estoy pecando, ¿sí?
creyendo que el pecado es tener esos pensamientos. La Biblia también nos exhorta a que no mintamos. Y ahí estamos también haciendo un esfuerzo bárbaro tratando de no mentir, porque creemos que cuando mentimos pecamos. Y si bien esto es pecado y si bien esto lo podemos mirar o lo podemos definir como la mitad del problema, quizás esa es la parte más fácil de resolver de este problema. Pero no es el pecado. El pecado es más profundo. Hay una profundidad, hay algo más pesado, hay algo que tiene una raíz mucho más fuerte y que encierra, que sustenta lo que es pecado. Entonces, cuando hablamos de pecado, como nos vamos a tomar este día, ¿sí?, esta sesión para poder abordar esto, como está puesta la palabra pecado en estas dos situaciones, ¿sí?, cambio de simiente y transgredir una ley, nosotros podemos muchas veces confundirnos y también podemos llegar a sacar conclusiones que son equivocadas, que son erróneas, ¿sí? Algo que es muy común que pase. Por eso, para mí en esta noche hay un pasaje, ¿sí?, Romanos capítulo 5, que lo que pretende y la esencia de lo que quiero comunicar con cada uno de ustedes es justamente para que esto nos traiga claridad en un punto que es fundamental. Obviamente en este contexto del que venimos hablando, a veces no tomamos en cuenta el contexto, pero el contexto nos da luz, el contexto trae la revelación para clarificarnos lo que el Padre en sí nos quiere comunicar y con qué espíritu Él dejó escrito lo que dejó escrito. Entonces, de acuerdo a esto que venimos hablando, ¿sí?, a estas dos aristas, en este contexto, el pecado no solo lo podemos ver como transgredir o no hacer caso a una ley. Es decir, no lo podemos simplemente definir como solo una desobediencia, sino que lo debemos definir como una nueva constitución, es decir, como una nueva posición. Por eso, para iniciar este trayecto, este camino en esta noche, podemos garantizar que el pecado es un cambio de constitución, es una fundación y una condición nueva. Ahí, como lo estás viendo en tu pantalla, el pecado es un cambio de constitución, una fundación y una condición nueva, ¿sí? Y esto te lo decía con respecto a que no solo como una desobediencia, sino como una nueva constitución. Y cuando digo constitución, me refiero a algo que nos forma, ¿sí?, algo que nos da forma, a algo que da un ser. Es decir, es una nueva posición, es una nueva condición. Desde ese lugar en esta noche te animo a que podamos ver juntos el pecado, que ese sea el entendimiento, que esa sea la comprensión, que ese sea para nosotros el parámetro de esto. Quiero que me acompañes a Romanos capítulo 5, versículo 12, donde vamos a poder ver cuál es el problema del pecado. Dice la palabra del Señor: por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. ¿Sí? ¿Amén a esto? Vuelvo a repetir este versículo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Entonces, acá podemos ver algo que es muy importante. ¿Por qué dice que todos pecaron? ¿Por qué todos pecaron? Porque entró algo. Dice la palabra del Señor, en base a eso, el pecado que entró, ¿sí?, en base a ese pecado que entró, todos pecamos. Es decir, no es que todos pecamos primero. Esto lo vimos la semana pasada. El que sí hizo esto fue Adán. ¿Sí? Adán primeramente pecó, es decir, desobedeció, transgredió una orden, y después la consecuencia de esa desobediencia fue el cambio de esencia. Pero en el caso nuestro, en nosotros no fue así. Nosotros heredamos una esencia que luego se manifiesta en pecado, es decir, por la esencia que teníamos, luego pecamos, ¿sí? Entonces, Adán transgredió. Como transgredió, te decía que cambió su esencia, su naturaleza.
nosotros primero recibimos por herencia esa naturaleza, recibimos por herencia esa esencia, pero nosotros ya nacemos con esa naturaleza, nacemos con ese pecado dentro nuestro, porque aún, y esto es interesante, aunque nosotros no hayamos pecado, lo que sí estamos heredando es la esencia del pecado, es decir, es la esencia del cambio de identidad, es la esencia del cambio de imagen. Entonces, eso solo, aunque yo no pecara, aunque yo no transgrediera una ley, ya me deja lejos de Dios, porque habíamos hablado que la imagen y la semejanza que el hombre recibe originalmente de Dios, cuando el hombre cae, esa imagen y semejanza, ¿sí?, se pierde y el hombre adquiere la nueva imagen y semejanza que es ni más ni menos que la del enemigo de Dios. Y obviamente que esa imagen y semejanza nos distancia, nos aleja, nos alejó de Dios. Es la lejanía de Dios, es estar puntualmente fuera de Dios. Entonces, ya el hombre al nacer está fuera de Dios. Simplemente por esto que te decía recién, simplemente porque adquiere, simplemente porque tiene otra imagen y otra semejanza que le fue heredada de la desobediencia, de la transgresión de Adán al pecar. Entonces, nosotros iniciamos con esto. Luego, cuando transita, ¿sí?, nuestra vida, cuando transita la vida, obviamente el hombre va a transgredir la ley. El hombre va a desobedecer. Obviamente el hombre va a pecar. ¿Por qué? Porque así su esencia lo determina, va a reproducir lo que él es. Acordate que nunca podemos dar lo que no tenemos. Y si en mí hay una herencia caída, si hay una naturaleza de desobediencia, tarde o temprano yo voy a terminar plasmando esos frutos. Es decir, una esencia que está fuera de Dios, ¿sí? Y espero que puedas estar atrapando esto de forma clara. Entonces dice este pasaje que la muerte se extendió a todos los hombres, en base a lo cual todos pecaron. Y acá podemos ver que usa la muerte y el pecado como casi lo mismo, ¿sí? Lo pone como una misma cosa, porque no sé si te acordarás, pero te voy a traer a memoria esto que ahora te voy a decir. El otro día estuvimos revisando una lista de lo que Dios es y en paralelo de lo que Satanás no es. O sea, no es lo que es Dios, Satanás. Y veíamos que Satanás en sí se define como la ausencia de Dios, es la ausencia de lo que Dios es. Entonces, muerte es ni más ni menos que un resultado de Satanás. Muerte es un resultado de estar fuera de Dios, es separación. Entonces, justamente con ese cambio de identidad, con el cambio de genética que tuvo Adán después de caer, entró la muerte y nos dice la palabra que esa muerte se extendió a todos los hombres. Y quizás vuelvo a explicar esto de esta forma, quizás con un poquito más de énfasis, porque si nosotros en esta noche, sí, escucha bien esto, nosotros en esta noche logramos entender este pasaje de la forma que el Espíritu nos lo quiere hacer entender, todo lo demás va a fluir mucho más rápido, ¿sí? ¿Por qué? Porque este pasaje es central, ¿sí? Es nuclear, es un núcleo, es neurálgico, que nosotros podamos comprender en esa comprensión del Espíritu lo que nos quiere revelar este pasaje. Versículo 13 dice, porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba a venir. Amén. Qué interesante la continuación de lo que dice el versículo 13 y 14 de este pasaje tremendo de Romanos 5. Parece quizás difícil, como estábamos leyendo recién, pero déjame decirte que no es difícil. Y aún te digo esto,
no es que te esté hablando raro, sino que simplemente lo que estoy haciendo es leyendo la Biblia. Entonces, desde que Adán transgredió, desobedeció, y hasta la ley, que ese es el periodo de Moisés, donde Dios entrega la ley, pasaron muchos años. Entonces, a mí me surge una pregunta desde siempre. Si no había ley, ¿sí?, en ese lapso, en ese proceso de muchos años, ¿qué culpa tuvieron los que vinieron después de Adán, que en sí no tenían ninguna ley para cumplir? ¿Sí? No sé si se entiende esta pregunta. En el lapso, ¿sí?, de Adán, ¿sí?, de que Adán pecó, hasta Moisés, donde Dios entrega la ley, ¿qué culpa tenían los que vinieron después de Adán, que ellos no tenían ninguna ley? Es decir, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos que Adán sí tenía una ley, sí tenía una orden. Dios le dijo, de ese árbol no comerás. Sí, tenía una ley, tenía una orden clara, específica, pero él transgredió. ¿Qué es transgredir? Transgredir es desobedecer una orden. Después de Adán, hasta Moisés, ¿cuál era la orden que Dios le había dado al hombre? ¿Sí? ¿Cuál era la orden que Dios le había dado al hombre que el hombre transgredió? Ninguna. No hay ninguna orden dada por Dios, por eso que no hay nada que el hombre haya hecho a tal punto de considerarse un transgresor. Es decir, no había ley. O sea que el hombre, entre Adán y Moisés, no transgredió ninguna norma, no transgredió ninguna ley. Es decir, no desobedeció. Entonces, lo que podemos ver acá, de acuerdo a lo que el autor nos quiere decir, es que, sin embargo, había pecado en los hombres. Es decir, no había ley, pero sí había pecados en los hombres. ¿Por qué? Porque ellos no desobedecían, pero como hablábamos al principio, ellos sí heredaron una simiente. Y creo que al ver esto, no sé si para vos, pero al menos para mí en esta noche, esto me clarifica mucho más el panorama. Ahora lo puedo ver distinto y espero que vos también, ¿verdad? Entonces, con respecto a esto que acabamos de ver, vamos a volver a leer estos pasajes, pero de forma más tranquila. Dice el versículo 13 nuevamente, porque hasta la ley había pecado en el mundo. Sí, claro que sí. Después de Adán, el hombre siguió pecando. Pero si no hay ley, no se toma en cuenta el pecado. Esto dice el versículo 13, o sea, no le era tomado en cuenta la transgresión al hombre porque no había ley. Entonces quizás Dios no le podía decir, vos desobedeciste una ley. Sin embargo, Dios los veía y veía una imagen distorsionada. Veía el pecado, veía la muerte, veía la consecuencia del pecado. ¿Sí? Versículo 14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Claro, los hombres morían, pero no por transgredir una ley. Y hago hincapié en esto para que entendamos, ¿sí?, para que nos quede un poco más en claro lo que verdaderamente Jesús hizo en la cruz. ¿Sí? ¿Y cuál es quizás nuestro problema? Quizás nuestro problema tampoco hoy tiene que ver con transgredir una ley. Pero a veces nosotros ponemos esto, ¿sí?, como importante y quizás nos transformamos de vuelta en legalistas, porque lo que queremos hacer día tras día, sí, es cumplir con una ley. Y acá podemos ver, acá nos está diciendo claramente que aunque no hubiera ninguna ley en el mundo, nosotros seguiríamos cargando con las consecuencias de haber cambiado nuestra identidad. ¿Por qué? Porque nuestra genética fue cambiada. Y por más de que nosotros quisiéramos tener vida de nuevo, no podemos. Porque nuestra genética dice lo que leíamos recién, el fin es la muerte. Entonces ahora vamos a poder entender que Dios verdaderamente nos hizo un favor en traernos la ley, nos hizo un favor en mandar la ley. ¿Por qué? Porque nos hizo visible
lo que estaba invisible, ¿sí? A través de la ley se hizo visible lo que estaba oculto, lo que estaba de forma invisible. Nosotros estábamos caídos, ¿sí? Con la genética de muerte. Y el hombre andaba en el mundo sufriendo todas las consecuencias del pecado, sufriendo la injusticia, sufriendo la maldad, sufriendo el egoísmo, sufriendo la mentira, sufriendo la muerte. Ahora el punto era sin saber quizás por qué. No sabía el por qué, no sabía por qué. Entonces la ley vino a mostrarles, vino a hacerles claro, vino a delatar el pecado. Es decir, la ley vino a poner en evidencia, puso en evidencia el pecado. Por eso hoy, si nosotros podemos comprender, podemos entender esto, vamos a entender el verdadero porqué de la ley. Y vamos a quizás dejar de pensar mal. O en otros casos, dejar de pensar a medias, ¿sí? Porque quizás el pensamiento para muchos es ¿por qué Dios puso la ley si la ley era incompleta? ¿Para qué la mandó? Y déjame decirte que tenemos que empezar por lo incompleto para luego poder llegar a lo completo, ¿sí? Se empieza con la luz de la mañana para luego llegar a la luz del mediodía, ¿sí? Y creo que este es el proceso en el cual Dios nos va llevando. Dios nos va llevando en procesos que van trayendo luz y que van trayendo más claridad, amén. Y ese es el camino, ese es el transicionar de lo que en este tiempo como casa, como congregación, como familias, Dios está estableciendo en medio nuestro. Entonces lo primero que Dios quiso con la ley fue exponer algo que estaba tapado, fue exponer algo que estaba invisible. El hombre sufría consecuencias del pecado, pero no sabía por qué. Vino la ley entonces para decirle, mira, esto que te pasa es por esto. ¿Sí? ¿Sí? Y espero que lo puedas estar atrapando. Seguimos avanzando, seguimos adelante. Habíamos quedado en el versículo, habíamos leído el 13, vamos a seguir de nuevo por el 14. Dice el versículo 14. No obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron en la semejanza de la transgresión de Adán, el cual es figura del que iba a venir. Amén. Y ahora con esto vamos a poder ver el porqué de Adán era la figura del que iba a venir, ¿sí? Entonces ahora vamos a poder entender por qué dice que en Adán pecamos todos. Porque en sí, como ya lo hemos visto y lo hemos desmenuzado, lo hemos profundizado, Adán fue el único que transgredió, ¿sí? A través de él, de su pecado, de su desobediencia, todos pecamos. Y obviamente que por la transgresión de Adán, todos los que siguieron después heredaron las consecuencias del pecado. Y obviamente esto sin haber desobedecido a la manera de la transgresión de Adán. Pero claro, al heredar esa simiente, después con el tiempo, todos desobedecimos. Entonces, yo acá me quiero saltear algunos versículos y de este versículo 14, de Romanos 5:14, voy a ir hasta el 5:19 para que podamos ver también en esta noche por qué Adán era la figura del que iba a venir. Es decir, era la figura de Jesús, era la figura de ese Cristo que iba a venir, pero obviamente era la figura opuesta, era algo opuesto. Y si me acompañás, dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Y acá nos habla de constituidos pecadores. No habla de pecado como una desobediencia, ¿sí? Sino que habla del pecado como una constitución interna, por uno que nos heredó esa constitución. Es como si de repente yo heredo cualquier rasgo genético a mis hijos. Entonces, porque yo tengo quizás los ojos de determinado color, los que vienen tienen los ojos del mismo color.
Ahora yo te hago una pregunta, ¿hicieron algo ellos para eso? No, absolutamente no hicieron nada. Solamente heredaron una constitución que yo les heredé, ¿sí? Y con el pecado lo mismo, es exactamente lo mismo. Es un rasgo que se expresa genéticamente. ¿Y cómo que se expresa? Claro, sí, se expresa genéticamente. Por eso la enfermedad también se expresa genéticamente. La enfermedad entró con el pecado y yo heredo la enfermedad. Se expresa genéticamente también. Por eso que el pecado es una expresión genética. Porque todo lo que Dios hizo, podemos ver, lo hizo genéticamente. Cuando habla de los orígenes, todo tiene que ver con genes de reproducción y tiene que ver con genes de imagen y semejanza. Es decir, la tierra se reproducía a imagen y semejanza. Imagen, gen y semejanza. Los árboles se reproducían a imagen y semejanza. Es decir, vemos una genética de reproducción. Entonces, cuando Adán cae, cuando Adán desobedece, toda su genética, ¿sí?, de reproducción a partir de él se reproduce con esa constitución. Y quiero aclarar esto para que si alguno todavía no lo atrapó, ahora pueda ser claro y podamos unificar el criterio de lo que Dios nos está comunicando. Y me refiero a que tenemos que entender la palabra constitución no quizás como la Constitución Nacional, sino como la contextura, como la constitución física, como algo que forma parte de lo que somos, como algo que forma parte de lo que soy. ¿Sí? Entonces sigue diciendo, finalizando el versículo 19, que así, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sí? Por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y acá hay otra clave. Así como de Adán nos heredó una constitución, ¿sí?, genética, heredable, si la tomamos de él, Cristo nos da de nuevo la constitución, la genética de justos. Y esto es clave. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Es decir, Jesús no solamente nos justifica perdonándonos nuestros pecados, sino que nos hace justos. Amén. Y esto es tremendo. O sea, yo dejé de ser injusto para pasar a ser justo. Vos dejaste de ser injusto para pasar a ser justo. No es que yo sigo siendo injusto, perdonado y justificado. Es decir, me perdonó, me justificó, pero sigo siendo injusto. Y acá creo que hay una diferencia y espero que podamos entender la diferencia. Porque también esto es central. Es central que nosotros lo podamos entender. Porque esto tiene que ver con el poder redentivo de Jesús. ¿Sí? A ver, te voy a poner un ejemplo. Lo voy a usar acá un ratito a Martín, que lo tengo junto a mí. Él nos está acompañando, está ministrando ahí con la melodía, ¿sí? Y supongamos como un ejemplo que Martín es alguien injusto. Entonces, la justificación que Cristo hace no es solamente decir, bueno, él es injusto, cometió una injusticia, ¿sí? Y yo lo perdono, es decir, perdono la injusticia que cometió, pero le dejo la constitución interna igual. Es decir, yo me voy a ir y él va a volver a hacer lo mismo, ¿sí? Él va a volver a cometer el error. Entonces yo vuelvo de nuevo a justificarlo, como la justificación de decir, bueno, yo morí por vos, yo te pago la deuda. No, no es así, claro que no. La justificación de Jesús, ¿sí?, vino a cambiar la simiente. Es decir, la justificación de Jesús vino a cambiarle la simiente de tal manera que no solamente le son perdonadas todas las transgresiones del pasado, sino que a su vez Cristo justificó, en este caso a Martín, porque él termina transformando su constitución. Él transforma su genética, transforma su constitución. Y a partir de ahora, él, ¿sí?, es constituido, de acuerdo a lo que la palabra dice, como un hombre justo, ¿sí? Así que te lo declaro, amigo, justo. El Señor te justificó. Y eso pone en perspectiva lo siguiente. De acuerdo a esto, él ya no puede pecar más. No podemos pecar más.
¿Y debido a qué? A que Jesús transformó su constitución. Es decir, no solamente lo justificó como excusándolo por un pecado, ¿sí? Como cuando quizás algunos de nosotros decimos, bueno, deja de justificar a tu hijo por lo que hace. Es decir, para cubrirlo, para excusarlo, para resguardarlo. No nos habla de esa justificación. No es que Jesús se presenta delante del Padre y dice, bueno, miralo, pobrecito, ¿qué querés? Son pecadores, perdonalos. No. Eso lo hace con nosotros, lo hace con nuestro pasado, pero cuando Él viene, nos justifica. Y al preparar esto, se me venía una palabra que tiene mucho que ver, tiene relación con justificar, que es la palabra rectificar, ¿sí? Y esto me daba este ejemplo, es cuando uno rectifica el motor de un auto. Una vez me pasó que los autos cuando se calientan, ¿sí? Se pasan de temperatura, hay una tapa que cuando se calienta se deforma, ¿sí? Se dobla, queda torcida, queda con iniquidad, queda injusta. Entonces cuando yo la llevo a arreglar, ¿sí? La llevo a la rectificadora. La justificación, la rectificación es que la vuelven a hacer recta. Eso es lo que hacen. No es que la justifican y bueno, pobrecita la tapa, mirá, quedó así, ¿qué le vamos a hacer? No, es decir, vos la llevás torcida y te la devuelven recta, ¿sí? Y te digo esto ¿por qué? Porque es ni más ni menos que lo que hizo y lo que hace Jesús con nosotros. Jesús nos agarra, Jesús nos transforma y nos devuelve rectos. Nos devuelve con la constitución de justos. ¿Sí? Amén. Y espero que lo puedas estar atrapando también a esto. Ahora, esto nos va a permitir poder entender claramente lo que dice Primera de Juan cuando dice que el que tiene la simiente de Dios no puede pecar. Porque claro que a nosotros esto nos ha sonado raro, y nos suena raro. A veces luchamos, tenemos ahí una ensalada en nuestra mente, porque quizás nosotros estamos con una mentalidad todo el tiempo de haber entendido Romanos 7 de que bueno, ese mal que no quiero es el que termino haciendo. A ver, es más, yo sé cómo es, yo sé qué debería hacer, pero bueno, quizás sigo siendo un vil pecador. Y déjame decirte que eso es falso, eso no es así, eso es un error absoluto, eso no tiene nada que ver con la justificación que vino a establecer Cristo. Lo que Pablo está queriendo manifestar, queriendo comunicar, lo que Pablo estaba escribiendo en Romanos 7 era la ineficacia de la ley. Nunca Pablo escribió Romanos 7 para que nosotros podamos usarlo como excusa y sigamos pecando deliberadamente, no. Ese es un error absoluto. Y te lo digo porque también yo durante mucho tiempo he cometido este error. Por eso te decía que cuando descubrí esto y entendí esto, cambió mi mirada, cambió mi enfoque. Por eso, en esta noche también, creo que va a ser bueno poder graficar lo que pasó. Es decir, todo lo que venimos hablando hasta ahora, lo vamos a graficar, ¿sí? Te va a aparecer ahí un cuadrito en pantalla. Y la idea es que este cuadrito nos ayude a poder entender todo esto que venimos hablando de forma más clara, que podamos entender mejor esto, ¿sí? Va a aparecer ahí el primer gráfico, ¿sí? Y este gráfico nos marca que estaba Adán, ¿sí? El Adán original, la imagen y semejanza de Dios. Este es el Adán que todavía no había pecado. Pero después del pecado de Adán, esto que vos estás viendo ahí en la parte superior de tu cuadrito, ¿sí? Entra la transgresión, ¿sí? Por medio de la transgresión, por medio de la desobediencia. Él sí transgredió primero. Él fue el primero que transgredió con una posición de imagen y semejanza de Dios, que era la que él tenía de forma original. Nosotros todos transgredimos, pero con la imagen ya distorsionada, a no ser que sigamos pecando después que nos convertimos, ¿sí? Ahí nos volvemos a ser como Adán. Ups. Vamos a seguir, vamos a dejar ahí nomás. Entonces, el pecado de Adán, ¿qué hizo Adán? El Adán caído cambió de posición, cambió de condición, perdió la imagen y semejanza de Dios y adquirió la imagen y semejanza de Satanás. Adán caído. Lo que tiene ahora ese Adán caído
es una nueva constitución, una nueva simiente, una nueva condición, una nueva posición. ¿Se acuerdan que habíamos visto la semana pasada este mismo cuadrito de que Dios era justo, que Dios era verdad, que Dios era luz, que Dios era vida, que Dios era amor? Eso es lo que era Adán en la naturaleza del Señor, en la naturaleza original. Luego, cuando él peca, el Adán caído, la simiente pasa a ser opuesta, la simiente pasa a ser injusta, la simiente pasa a ser con mentira, mentirosa, con tiniebla, con muerte, con egoísmo. Es decir, todo lo opuesto a el original de Dios para con Adán. Y ahí quedó Adán y todos los que siguieron hasta que llegó la ley. ¿Sí? Dice que no había transgresión, no había ley, pero sí había muerte. O sea, el hombre, por más de que no transgredía, no había ley, pero sí seguía teniendo todas esas consecuencias. Y una de esas consecuencias, por ejemplo, era la muerte. O sea, seguía siendo un hombre injusto, seguía siendo un hombre mentiroso, seguía siendo un hombre en tinieblas, y él no sabía el por qué. Porque como veníamos hablando, así lo había heredado. De repente vino la ley. Y la ley vino para resolver el perdón de la transgresión y para evidenciar, para manifestar el pecado. Pero la ley no devolvía la condición. Entonces ahí se pasaba lo que yo les comentaba recién en este ejemplo que daba de Martín. La ley sí podía perdonar. Decía, bueno, sí, mira, Martín, te mandaste una macana, pero si vos me traes un corderito ahora, ¿sí? Yo te perdono la transgresión, pero no te cambio la simiente. Entonces, él tenía que hacer un cordero mínimamente por semana, ¿sí? Y esto es lo que hacía la ley. Te lo pongo en este ejemplo que parece casi divertido, pero era lo que hacía la ley en sí. La ley delataba el pecado en el hombre. La ley lo encierra todo en pecado, como veíamos la semana pasada, para que el hombre en sí básicamente sea un frustrado y diga, yo solo no puedo. Es decir, no puedo salir solo, necesito un Salvador, porque en mí se manifiesta la muerte. Lo que no tengo que desear, eso deseo. Lo que no tengo que hacer, eso termino haciendo. Entonces, claro que la ley resolvía el tema del pecado. Y esto también es muy poderoso. Déjame decirte que esto también es muy poderoso, porque yo también, como todos creemos, pensaba que Jesús había venido solamente a perdonar mis pecados. Ese era mi pensamiento. Y eso claro que Él lo hizo. Eso fue parte de lo que Él vino a hacer. Obvio que Él lo hizo. Él perdonó en esa cruz todos nuestros pecados. Pero claro que no fue lo más grueso que Jesús vino a hacer, ni fue lo más grueso que Jesús en sí hizo. Porque la ley ya de antemano también perdonaba pecados. Entonces, lo más grueso que Jesús hizo fue cambiar la simiente, fue venir a cambiar nuestra simiente. Si nosotros podemos entender esto en esta noche, déjame decirte que va a cambiar nuestra mirada. Si vos podés entender esto hoy, va a cambiar para siempre tu mirada acerca de esto que estamos hablando. ¿Sí, amén? Ahora vamos a ir al gráfico 2. Mientras que en el 1 vimos qué pasó a través de la desobediencia de Adán, en este gráfico, segundo gráfico, vamos a ver qué pasó a causa de la obediencia de Jesús. ¿Sí? Decíamos que el perdón de pecados ya lo establecía la ley. Y lo que Él vino a hacer es cambiar tu simiente. Es decir, Él vino a cambiar tu genética. Es a partir de ahora, ¿sí?, que nosotros en esta conciencia tenemos que entender que no podemos pecar más. Por eso dice, por la obediencia de uno, de Jesús, nos devuelve Jesucristo y nosotros en Él la posición. Es decir, no solamente Él perdona nuestros pecados, claro que nos perdona todos nuestros pecados, todos los pecados que hemos cometido, los que hemos cometido en nuestro pasado, los que hemos cometido en nuestro presente y los que podríamos cometer en un futuro. Dice la palabra que abogado tenemos en Él. ¿Él perdona nuestros pecados? Sí, claro que sí. Él se presentó una vez y para siempre
y resolvió el tema de perdón de pecados. Pero lo más caro, pero lo más grueso de Jesús, lo que no habría podido hacer ningún otro hombre que no sea Jesús, es devolvernos a nosotros esa simiente, es decir, la verdadera constitución, la verdadera simiente, la condición, la posición. Entonces, ahora vamos ya teniendo esto bien focalizado, bien asentado, entendiéndolo de forma clara, vamos a leer algunos pasajes que nos hablan de la ley, diciendo esto mismo que veníamos hablando, que la ley resolvía el perdón, es decir, resolvía la transgresión, pero lo que no hacía es devolver la condición. Y quiero que podamos ir al primer pasaje, ¿sí?, que se encuentra en Levíticos. Levíticos era plena ley y nos muestra cómo el pecado era perdonado. Y lo que yo quiero mostrarles en esta noche es que lo que Jesús vino a hacer ya se hacía antes en la antigüedad. Se hacía en la primera parte, se hacía en lo que era el perdón de pecados. Levítico 5:10 dice: con el segundo, y acá está hablando de dos holocaustos diferentes, con el segundo hará holocausto conforme al decreto, y el sacerdote hará expiación a favor de él, por su pecado con el cual pecó, y le será perdonado. Es más, es tan claro esto que se me venía una pregunta, y esta pregunta, no sé si recordarás, pero ¿vieron cuando Jesús estaba haciendo recorrido y en ese recorrido Él iba sanando enfermos? A muchos Él les decía: tu pecado te es perdonado, tus pecados te son perdonados. Entonces, a mí se me venía esta pregunta: si todavía no murió, ¿sí?, porque todavía Él no había sido crucificado, ¿por qué le perdonaba los pecados? Es decir, si puede perdonar pecados antes de morir, ¿para qué va a morir? ¿Para qué fue a la cruz? ¿Para qué pasó por eso? Si ya los podía perdonar desde antes. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué muere? Si los está perdonando antes de morir. Y lo que pasa es que acá se sumaban dos cosas. Número uno, que Cristo ya había sido inmolado, como también estuvimos viendo, desde antes de la fundación del mundo. O sea, que siempre, aún desde la antigüedad de la ley, era un cordero sacrificado, y siempre fue la sangre de Cristo. Él tenía la posibilidad de hacerlo aún sin morir. Pero acá se suma la segunda parte, número 2. Lo que Él no tenía la posibilidad de hacer sin morir y sin resucitar era traer una nueva simiente, era darnos la nueva simiente. Por eso para nosotros la prédica del Evangelio hoy es morir a la vieja vida. ¿Para qué? Para nacer a la nueva vida. Es decir, esa muerte y resurrección nuestra, ¿sí?, en el Espíritu, no es otra cosa que la muerte y la resurrección de Cristo en la cruz, que murió a la vieja vida, siendo que en Él no había pecado alguno, y resucitó a la nueva vida, resucitó a una nueva, y nos resucita juntamente con Él a nosotros en una nueva esencia, en una nueva dimensión, en una nueva simiente, en una nueva genética. Y esto es tremendo, amén. Gloria a Dios, gloria al Padre, por esto que estamos recibiendo en esta noche. Amén. Hebreos 10. Si bien Hebreos 10 es un pasaje para leerlo, es un capítulo para leerlo todo completo porque no tiene nada de desperdicio, vamos a mirar en este caso los primeros 4 versículos para poder aclarar solo lo que era la ley, ¿sí? Es decir, para qué sí la ley era eficiente y para qué no la ley era eficiente. Y te animo a que podamos entender esto conforme a estos 2 cuadritos que estuvimos viendo recién. ¿Para qué? Para que nos pueda quedar más claro el entendimiento. Vas a ver que así va a ser, te va a quedar más claro si lo ves en este entendimiento de lo que se viene exponiendo.
Dice el versículo 1, porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar. Repito, porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar. ¿Vemos esto con claridad? ¿Qué es perfeccionar? Es decir, nunca me puede dar la simiente verdadera. La ley no me puede hacer perfecto porque no cambia la simiente. Sigue diciendo, a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. Versículo 2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los que adoran, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Sí? No habrían cesado de ofrecerse, ya que los que adoran, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y acá lo que está diciendo es que si la ley nos hubiese cambiado, si la ley nos hubiese perfeccionado y nos hubiese cambiado la conciencia y nos hubiese hecho justos, ¿no bastaría con haber presentadose una sola vez en el tabernáculo? Es decir, ofrezco una sola vez, me cambia el interior, cambia mi identidad, cambia mi genética y no presento nunca más porque me voy transformado. ¿Sí? Hubiera sido así. Entonces no pasaba esto. Teníamos que hacerlo cada año, porque cada año se volvían a renovar nuestras transgresiones. Y esto era causa de que no era cambiada nuestra simiente, es decir, no cambiaba nuestra genética por más que alcanzábamos el perdón. Entonces, ¿qué pasaba? Como seguíamos teniendo la misma simiente y la misma genética, por ende, por consecuencia, seguíamos pecando. Ahora, obtenía el perdón, pero parecía que con el tiempo ese perdón caducaba con el nuevo pecado. Sí, con el nuevo pecado que cometía. Y tenía que volver a pedir perdón por aquel nuevo pecado. Sí, por aquel nuevo pecado que no había sido perdonado. Esto es lo que nos muestra. Versículo 3. Sin embargo, en ellos se hacía memoria de los pecados cada año. Versículo 4. Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda quitar pecados. Y acá está más que claro, dice, porque es imposible. Claro que es imposible, por eso tuvo que venir Jesús. Si no, Jesús no hubiera venido. Es decir, la sangre de toros y de machos cabríos puede quitar pecados. Claro, sí, te los perdona, pero no puede quitar la esencia de pecado. ¿Sí? No te puede quitar esa simiente. Es decir, seguís siendo culpable, de justicia, aunque estás perdonado. ¿Sí? Pero no te cambia la esencia. No cambia la esencia. Y quiero que podamos ir también a Hebreos capítulo 9, versículo 26, porque acá está hablando de lo mismo en este capítulo 9 de Hebreos, pero aún es más, este pasaje es anterior a estos 4 versículos que acabamos de leer de Hebreos 10. Y dice el verso 26 de Hebreos capítulo 9. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos para eliminación del pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Voy a volver a leer esto porque es clave. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido ¿qué? Manifestado una vez por todas en la consumación de los siglos. ¿Para qué? Para eliminación del pecado. Para eliminación del pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Amén. Y esto es lo que hizo Jesús. Acá lo que hace Jesús es eliminar el pecado. Amados hermanos, lo que Jesús hizo fue eliminar el foco de la transgresión. Es decir, Él eliminó la infección.
La infección era el pecado en el hombre, no las transgresiones que cometía. Es decir, las transgresiones eran el fruto, ¿sí? Pero la infección, la raíz, era esa simiente. Entonces, claro que él sí pudo presentarse una vez, ¿sí? Y para siempre, porque él es el que cambia la simiente. Es él, esa simiente verdadera. Y no solamente Él es esa simiente verdadera, sino que Él viene y nos coloca y nos pone y nos vuelve a activar esa simiente de lo que Él es. Él sí puede hacerlo una vez y para siempre. ¿Por qué? Por medio del sacrificio de sí mismo. Él murió, Él se entregó, Él pagó, Él lo decidió voluntariamente. Sí, amén, amén. Amén. Y ahora vamos a ver lo que pasa cuando Él nos devuelve esa constitución, cuando Él nos devuelve esa simiente, cuando Él nos devuelve esa condición, cuando Él nos devuelve esa nueva posición. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 16. Gálatas 3, 16. Dice así: ahora bien, las promesas fueron dichas a Abraham y a su simiente. No dice y a sus simientes, como refiriéndose a muchas, sino como de una, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? Amén. Versículo 16. ¿Quién es la simiente? La simiente es Cristo. ¿La ley es la simiente? No. La simiente, como manifiesta Gálatas 3:16, es Cristo. Y eso es lo que Pablo quiere explicar en este pasaje. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos enredamos. Pero en realidad déjame decirte que era tan fácil poder entender. Entonces, lo que Pablo está diciendo acá es: a Abraham le fue prometido algo. Esa promesa no era otra cosa que una simiente, ¿sí? No era otra cosa que una simiente. Era Dios diciendo: yo quiero tener una familia y quiero que esa familia que quiero tener tenga mi imagen y tenga mi semejanza. Por eso, lo que perdió el hombre en el pecado de Adán es la simiente, es la semilla de ser hijo de Dios. Perdió su imagen y semejanza. Entonces, dice el Señor: mi promesa es, yo voy a darte una simiente. No solamente perdonar tus pecados. Claro que te voy a perdonar todos tus pecados. Eso entra en el combo, ¿sí? Eso va como gentileza de la casa. Pero en sí, lo que vengo a hacer es a devolverte, es a darte nuevamente la simiente. Y esa simiente es ni más ni menos que Cristo. Entonces, la ley, ¿sí? Por eso explica, hay un versículo que dice que es un ayo, ¿sí? Es decir, la ley es una especie de acompañante que tomó de la mano a la humanidad y la llevó hacia Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era la simiente. Entonces, no es que la ley estaba de gusto. Amados hermanos, entendamos esto en esta noche. No es que la ley estaba de gusto, no es que la ley estaba mal. Es decir, la ley no fue un error de cálculo de Dios, porque se han dicho tantas cosas. Algunos dicen, bueno, en realidad Dios se dio cuenta que la ley, ¿sí?, no servía, entonces mandó como plan B a Cristo. No. Cristo, dice la palabra, ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. ¿Vos creés que a Dios se le va a escapar algún detalle de lo que iba a suceder? No. Es decir, la ley, claro que era absolutamente necesaria, porque era un camino. La ley era una delatadora, ¿sí? Delataba el pecado para que Cristo lo resuelva. Y acá podemos ver que el plan de Dios era perfecto, el plan de Dios fue perfecto. Entender la perfección del plan de Dios cambia nuestra mirada,
cambia nuestra perspectiva, que podamos comprender la perfección del plan de Dios. Versículo 17. Y esto digo, la ley llegada 430 años después no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar promesa. Y esto digo, la ley llegada 430 años después no abroga un pacto previamente ratificado por Dios para invalidar la promesa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir acá el autor? Lo que está diciendo es que la ley vino después de la promesa de la simiente, ¿sí? No es que la invalida, no invalida la promesa. Si alguno quizás en esta noche no está entendiendo eso, ¿sí? Lo que nos quiere decir es que Abraham estuvo 430 años antes que Moisés, cuando Moisés recibió la ley. Entonces, entre el periodo de Abraham y Moisés, entre esos 430 años, no había ley, no hubo ley. Había una promesa, había promesa. Ahora la pregunta es, venida, sí, la ley, ¿se cae la promesa? Claro que no. No, la promesa sigue. Es decir, la ley forma parte de la guía del cumplimiento de la promesa. La ley no está fuera de la promesa, la ley forma parte de la promesa. ¿Sí? Versículo 18. Porque si la herencia proviene de la ley, ya no proviene de la promesa. Claro, nosotros no podemos tener una herencia justa en la ley. La herencia justa, como estamos mirando, viene de Jesucristo, ¿sí? Que Él cambia la simiente. La ley no cambia la simiente. Entonces, ahí, a través de este cambio de simiente de Jesucristo, volvemos a ser hijos. Entonces dice, porque si la herencia proviene de la ley, ya no proviene de la promesa. Pero Dios se la ha dado gratuitamente a Abraham por medio de la promesa. Versículo 19. ¿Para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a la cual ha sido hecha la promesa, que fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Sí? ¿Para qué entonces la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente a la cual ha sido hecha la promesa, que fue promulgada por medio de ángeles en mano de un mediador. Es decir, sin ley no había conciencia de la transgresión. ¿Sí? No sé, de repente, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que todos nosotros somos pelados, ¿sí? En medio de la comunidad, ¿alguien va a pensar que está mal ser pelado? No, porque somos todos pelados, ¿sí? Esto es una realidad general. Y esto se debe a que todos nacimos así. Ahora de repente recibimos una ley que dice que si no tenés pelos, no te pareces a tu creador. ¿Y qué hace eso? ¿Qué viene a hacer eso? Nos hace conscientes de un error. Nos hace conscientes, ¿por qué? Porque hasta ahora no éramos conscientes. Entonces la ley vino para hacernos conscientes de la transgresión. Porque hasta ahora, ¿sí?, no nos dábamos cuenta. Hasta que la ley vino, no entendíamos esa transgresión, no la veíamos. Pero en realidad, la ley era el camino anterior a la simiente. ¿Hasta qué? Hasta que viniera esa simiente, hasta que viniera Cristo. ¿Sí? Y espero que puedas estar atrapando todo esto. Oro al Señor para que el Espíritu de Dios aún lo pueda estar bajando con claridad. Vamos a salir ahora de Gálatas y nos vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, para seguir revisando un poquito más y terminar en esta noche dándole forma a lo que Dios nos está hablando, ¿sí? Seguir revisando esto de la simiente nueva. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice: todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es
infracción de la ley. Voy a volver a leer detenidamente este verso, este versículo 4. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Es decir, vamos a ser aún más específicos para poder entender esto. Si yo practico el pecado, también estoy practicando la infracción de la ley. Porque el pecado, como vimos recién, es infracción de la ley. Entonces, toda simiente corrupta lo que hace permanentemente es infringir una ley. ¿Sí? Versículo 5. Y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. ¿Sí? Y sabéis que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Voy a volver a soltar estas palabras. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni lo ha conocido. Y esto, amados hermanos, es duro. Es más, es durísimo. Leer esto, comprender esto en esta noche es durísimo. Pero déjame decirte que ahora vamos a poder entender la explicación que nos da Juan para aseverar esto. Versículo 7. Niñitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. El que practica la justicia es justo como Él es justo. ¿Sí? Y no sé si se acuerdan, mencionaba hoy al inicio el cuadrito de Dios y Satanás. ¿Sí? Ese cuadrito va a aparecer seguramente hay un instante en pantalla, ¿sí? Donde nos manifiesta lo que Dios es y nos manifiesta que Satanás es la ausencia de lo que Dios es. Entonces, cuando acá el versículo 7 dice el que practica la justicia justo como Él es justo, podemos entender que, claro, por sus frutos los conoceréis. Es decir, si yo practico justicia es porque soy justo. ¿Por qué? Porque mi simiente es la simiente justa. Como Él es justo, es decir, como Dios es justo, yo soy justo. ¿Sí? Versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde un principio. Para eso fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. ¿Sí? ¿Amén? Es decir, no solamente fue puesto en manifiesto el Hijo de Dios para perdonar nuestras caídas, sino que Él fue puesto para destruir la obra de la genética caída que había iniciado el diablo con Eva. Él viene a destruir, Él viene a poner un punto final, Él viene a traer nuevamente esa simiente, esa genética, esa constitución original. Versículo 9. Todo el que ha nacido de Dios, todo el que ¿qué? El que ha nacido de Dios. Acá vemos la nueva simiente. Hay un nuevo nacimiento. Cuando Cristo viene hay un nuevo nacimiento. Por eso dice todo el que ha nacido de Dios. ¿Qué pasa? No practica el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Todo el que ha nacido de Dios no practica pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. ¿Por qué? Porque ha nacido de Dios. Entonces hay una simiente, sí. Hay una genética que sí está en mí, que sí está en vos. Y esa genética es la que no nos va a permitir pecar, es la que no te va a permitir pecar, es la que no me va a permitir pecar. Es decir, porque no tiene de dónde salir el pecado, en la simiente de Dios. Es opuesto
no tiene nada que ver. Y claro que sí, al decirte que es opuesto, en la simiente de Satanás, todo lo que sale de esa simiente es pecado, obviamente. En la simiente de Dios, todo lo que sale de él no es pecado. Sí, vuelvo a repetir esto. En la simiente de Satanás, todo lo que sale de él es pecado. Mientras que en la simiente de Dios, todo lo que sale de él no es pecado. Y es muy profundo esto, amados hermanos. Es muy, muy profundo. Es decir, Dios no puede mentir, como dice la palabra, porque Él no es hombre para que mienta. Él es Dios. Entonces, como su nombre es verdad, como dice la palabra, yo soy la verdad, yo soy la vida. Todo lo que Él diga siempre, por más que ante los ojos humanos parezca una mentira o parezca una contradicción o parezca una locura. Sí, todos cuestionamientos, argumentos que muchas veces se levantan en medio de nosotros. Como Dios lo dijo, como Dios lo dice, automáticamente eso es verdad. Y acá se acaba toda discusión, punto. Cuando Dios dice algo, automáticamente eso es verdad, punto. ¿Por qué? Porque Él es verdad, porque Él es la vida. Es decir, es más fuerte su esencia que lo que pueda ser juzgado por cualquier hombre. Es más fuerte su esencia, su genética, su naturaleza que cualquier cuestionamiento nuestro. Porque hay algo poderoso en su simiente, y es que Él es verdad, Él es justicia, Él es verdad, Él es justicia. Entonces, como Él es justicia, Él no puede ser injusto. ¿Por qué? Porque Él haga lo que haga, aunque a mí, aunque a vos nos parezca a ambos injusto, deja de ser injusto cuando Él lo hace. Porque cuando Él lo hace, automáticamente se transforma en algo justo. Y eso es ni más ni menos que el poder de quién es Él. A ver, Él no tiene poder por su coherencia. Sí, repito esto. Él no tiene poder por su coherencia. Él es coherente en su poder. Amén. Él es coherente en su poder, en su genética, en su simiente, en su naturaleza, en su condición. Amén. Entonces, yo no puedo juzgar incoherencia alguna en Dios. Si Él dice, es así. ¿Sí? Si Él dice, es así. Ahora, amados hermanos, esta misma simiente es la que Él puso en nosotros. Por eso dice que todo aquel que peca manifiesta con su pecado, que sale de una simiente que no es la simiente del que no peca. ¿Sí? Y esto es durísimo. Este pasaje es duro. Creo que aún no hace falta profundizarlo mucho más. Creo que aún este pasaje es para poder meditar, para poder examinar. Y cuando digo examinar, no me refiero al pasaje en sí, sino me refiero a examinar nuestra vida, examinar cómo nosotros nos encontramos a la luz de lo que este pasaje manifiesta, expresa. ¿Sí? Por eso que es bien confrontador este pasaje. Y nos permite, si así lo queremos, poder volver a revisar nuestras vidas a la luz de lo que Él dice. Entonces, vuelvo a leerles de nuevo el versículo 9 y vamos a terminar con el 10. Dice, todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque ha nacido de Dios. Es decir, acá hay algo que marca que es muy claro, y esto que marca es que hay una imposibilidad, es decir, no puede. Acá afirma que no puede, no es que no elige hacerlo, sino que es que no puede. Y esto creo que nos permite darnos cuenta que a veces nosotros andamos en este desafío continuo, ¿sí?, de no querer
hacer aquello que no tenemos que hacer. Y si quizás esto lo llevamos a una perspectiva, lo llevamos al campo del alma, así al área almática de nuestra vida, claro que está bien gobernar esa parte, está bien decidir qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Es decir, en un entrenamiento de mi alma está muy bien esto, ¿sí? Donde yo realmente pueda determinarme y pueda elegir no hacer lo que no tengo que hacer. Pero cuando nosotros miramos esto desde la perspectiva del Espíritu, conforme a lo que Dios nos quiere decir, en un sentido doctrinal, lo que les está diciendo Juan acá es que ellos no pueden, ¿sí? Ellos no pueden pecar. No es que no elijan no pecar, sino que no pueden. Y esto no es algo así al pasar, sino que es algo bien categórico, ¿sí? Él afirma que el que tiene la simiente de Cristo no puede pecar. Repito, el que tiene la simiente de Cristo no puede pecar. De la misma manera, en contrapartida, de forma opuesta, que el que tiene la simiente de Satanás no puede dejar de pecar, ¿sí? El que tiene la simiente de Satanás no puede dejar de practicar el pecado, mientras que el que tiene la simiente original de Dios, la simiente de Cristo, no puede pecar. Es decir, no se trata de esfuerzos naturales, claro que no. Versículo 10. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿sí? En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Qué precioso versículo. ¿En qué son reconocidos? De acuerdo a esto, los hijos son reconocidos en sus actos, ¿sí? El cuadrito que vimos recién, de Dios y de Satanás. ¿En qué son reconocidos? En esto mismo, en sus actos. Lo que Dios es lo que manifiesta, mientras que la ausencia de lo que Dios es, que es Satanás, es todo lo contrario, es todo lo opuesto, ¿sí? Entonces, si hiciéramos ese cuadrito completo con todos los atributos de la imagen de Dios y con todos los atributos de la ausencia de Dios, es decir, de Satanás, vamos a poder ver claramente cómo estamos obrando nosotros, ¿sí? Vas a poder ver a la luz de este cuadrito cómo te conducís en la vida, cómo estás obrando, cómo estás caminando. Y si quizás te encontrás que el resultado de esa ecuación te da que sos injusto, listo. ¿Listo por qué? Porque estamos devolviendo una imagen que no es la de Dios, porque estás devolviendo una imagen que no es la que Dios te dio. Y no solamente dice eso, sino que redobla la apuesta y dice que si no amamos a nuestro hermano es exactamente lo mismo. Es como Juan diciendo, yo me lo imagino así, pero ¿cómo me vas a decir, cómo me vas a venir a decir que amás a un Dios que no ves cuando no amás a tu hermano a quien sí estás viendo? Este es un versículo que hemos utilizado mucho a la hora de entender el verdadero amor y entender el concepto de la unidad. ¿Cómo yo voy a decir que amo a Dios, que no lo veo, mientras que no amo al que tengo al lado? Es una incoherencia. Es decir, el reflejo, la esencia, la naturaleza del amor de Dios primeramente hace que pueda valorar, que pueda amar, que me pueda interesar el que Dios puso a mi lado. Y ese es ni más ni menos que reflejo del amor que yo siento por Él. Es esa esencia de amor, es esa naturaleza, es esa simiente. A ver, es esa simiente de Cristo que por amor a nosotros murió, se entregó, dio la vida, evidenciando obviamente el amor por el Padre, ¿sí? Y esto mismo Juan lo estaba diciendo un poquito más adelante, ¿sí? En este libro. Por eso quiero decirte en esta noche, y ya para poder ir cerrando y poder tener unas palabras de oración,
que todo lo que venimos hablando no es complejo doctrinalmente. Sí, todo lo que te he estado diciendo hoy no es complejo, amado hermano, en esta noche. Es muy confrontador, eso sí. Pero la Biblia es muy clara, la palabra de Dios es muy clara. Porque si quizás vos me estás diciendo que naciste de nuevo y que a causa de ese nuevo nacimiento lo que te habita, ¿sí?, en tu interior son aguas cristalinas, ¿de dónde salen entonces esas aguas inmundas que largás? Entonces quizás yo tengo que pensar que tus aguas, ¿sí?, si fuera el caso, son aguas que están contaminadas. Pero si tus aguas, mis aguas, nuestras aguas vienen del cielo, brotan para vida eterna como dice la palabra, y no debieran ser esas aguas contaminadas, y no debieran ser esas aguas inmundas. Entonces, hay algo que no me cierra en la ecuación, primeramente para mi vida. Hay algo que no me cierra en la ecuación, y creo que acá Juan es muy claro, porque él nos dice, si te sale agua sucia, es porque tenés el tanque sucio, es porque no te cambiaron el tanque, porque el tanque que viene del cielo es un tanque purificado, es un tanque nuevo, es un tanque limpio, es un tanque diferente. Es un tanque que solamente de él brota una sola agua, y esa agua en todos los casos es limpia. Y Jesús esto mismo lo diría también en términos árbol, sí, en términos de árbol. Si vos sos un árbol bueno, no me vengas con que tenés frutos malos, porque ¿cómo vas a justificar esos frutos malos? Si claramente estamos dando frutos malos, es porque quizás no somos un árbol tan bueno. Por eso te decía que la Biblia es muy clara, doctrinalmente hablando. Los que nos complicamos somos nosotros humanamente, cuando queremos con la Biblia quizás justificar nuestra ineficacia, ¿sí? O queremos justificar seguir actuando mal, o queremos justificar seguir haciendo las cosas de una manera incorrecta. Y ahí es donde se nos traba, ahí es donde quedamos paralizados, y ahí es donde empezamos a meter una teología compleja que tiene más que ver con pensamientos, con ideas, con opiniones, que no con la esencia de Cristo. Por eso, amados hermanos, en esta noche vuelvo a repetirte a vos que estás ahí frente a la pantalla en tu casa, a los que estamos acá, sí, porque todos necesitamos escuchar esto. Por eso Dios vino a cambiar nuestra simiente, por eso Dios vino a cambiar tu simiente, por eso Dios vino a cambiar mi simiente. ¿Para qué? Para que dejes de ser un árbol malo y seas un árbol bueno, para que dejemos de ser árboles malos y empecemos a ser árboles buenos. Y esto me lleva a lo siguiente: si sos un árbol bueno, si soy un árbol bueno, mis frutos, tus frutos, tienen que ser buenos. No hay otra posibilidad, no hay otra justificación. No podemos argumentar esto que es categórico. Si somos un árbol bueno, nuestros frutos tienen que ser buenos. ¿Y qué pasa si quizás me sale un fruto malo? Y bueno, la palabra también nos dice que abogado tenemos en Cristo. Es decir, Él te va a perdonar. Pero yo quiero decirte con todo sentido de responsabilidad que no debería salir esa simiente de tu vida. Por eso te animo a que aún a través de todo esto que se ha estado soltando en esta noche, podamos revisar qué está pasando en este tiempo, qué está pasando en nuestros hogares, qué está pasando en nuestra relación con Dios, qué está pasando con nuestras decisiones. Si en la relación conyugal, en la relación, en la crianza con nuestros hijos, en la relación con nuestros hermanos, en el trabajo ministerial, en todo, en el trabajo, en la sociedad, que podamos revisar qué está pasando, ¿sí? Espero en esta noche que todo esto que hemos soltado haya quedado claro. Creo que es claro, al menos para mí,
no queda ninguna duda. Y si Dios así lo permite, la semana que viene vamos a terminar de profundizar esto y vamos a cerrar este episodio de lo que respecta así a las simientes y a pecado en sí. Pero creo que con esto que se ha soltado hoy hasta este momento es lo que Dios quería decirnos, y quiero invitarte ahí en tu hogar que puedas cerrar tus ojos. Vamos a orar en esta noche, vamos a entregarle a Dios este tiempo, papá, a través de tu espíritu, ese espíritu de vida, ese espíritu que vino a ejecutar en nosotros, a activar esa nueva constitución, esa nueva condición. Que en esta hora, Señor, esa realidad en el espíritu comience, Señor, a tomar un protagonismo, que a través de la disposición y a través de la convicción que tu espíritu está soltando, de acuerdo a esta enseñanza, de acuerdo a estas palabras, Señor, que vos nos estás hablando en esta noche. Señor, esa simiente del verdadero, del justo, del vivo, comience a exponer toda condición, Señor, que no tenga que ver con tu simiente, con la simiente de Cristo en nosotros. Como siempre hablamos y decimos, nada de lo que vos nos decís, más allá de lo incómodo y de lo confrontador, es para condenación, porque aún la simiente de Cristo nos libra de toda condenación, pero también no nos exime de responsabilidad, y es nuestra responsabilidad poder responder a nuestras acciones, no desde una justificación, sino realmente a la luz de lo que vos manifestás. Y hoy entendemos, Señor, que todo el que ha nacido de Cristo como esa nueva naturaleza de parte tuya, Padre, no puede pecar. No se trata de si quiero, no se trata de si elijo, se trata de que hay algo más fuerte en mí que me hace ser de una forma totalmente contraria a la del pecado, a la caída. Y de la misma manera, Señor, entender esto en términos de árbol, vos nos has constituido, tu nueva constitución, esa nueva genética, esa nueva simiente nos ha decretado como justos, como árboles de tu plantío, como plantío tuyo, Señor. Pero como todo buen árbol que proviene de ti, es una incoherencia que demos malos frutos, porque en sí el fruto que damos responde a la simiente que tenemos. Por eso en esta noche, Espíritu Santo de Dios, habla a cada corazón en este momento. Que la luz que vos estás soltando, Padre, esté asociada a ese amor incondicional, y que libre cada mente y cada corazón de condenación, de esas voces de mentira, de incredulidad, de desgano, que no tienen nada que hacer, no tienen arte ni parte en este tiempo y en medio de esta conexión, en medio de esta impartición del Espíritu. En cada hogar, en cada lugar donde en este momento estemos saliendo. Sea ahora en vivo, en directo, o luego, mañana, en diferido, pero al mismo tiempo una palabra que se suelta en el Espíritu, que viene a proclamar, que viene a establecer esta realidad. Y que, Señor, esto en esta noche pueda quitar vendas, pueda hacer caer velos y nos permita, Señor, poder examinarnos a la luz de lo que vos estás soltando. Que dejemos de ver el pecado simplemente como algo más o como un conjunto de desobediencias, y podamos entender la profundidad, y que aún esto pueda poner en relieve, pueda realzar, podamos ser enfáticos en la realidad de lo que Cristo al morir estableció, esa obra completa, redentora, en esa resurrección, para energizar todas las cosas en nosotros, todo lo creado. Trae luz, Señor, a nuestras vidas. Rompe con las estructuras, rompe con los errores, con los engaños, con lo que hemos aprendido mal, con lo que hemos enseñado mal. Quítalo, Padre, en el nombre de Cristo. Y abre esto, Señor, en la dimensión de tu espíritu, ese espíritu que pone en relieve que vos sos la verdad, que vos sos la vida. Que ese sea el espíritu en esta hora, ministrando cada vida, ministrando cada hogar. Es tuya esta palabra, vos estás a través de tu espíritu soltando esto en este día. Y yo sé que ahora vos estás
ministrando y estás hablándonos de manera personal, conforme a lo que cada uno, conforme a la medida de luz que en este momento está descendiendo sobre cada uno de nosotros. Y yo te bendigo y yo te exalto y yo te doy gracias, Señor, porque vos sos fiel, porque vos sos justo, porque vos sos verdadero, porque vos sos siempre bueno. Y yo te honro y yo te doy gracias y yo declaro que todo lo que se está soltando es para honra y gloria tuya, Señor. Tú eres el buen maestro, tú eres el único buen pastor. Lo declaramos, Señor. Declaramos tu vida, declaramos tu luz. Declaramos que estas palabras, Señor, trascienden las pantallas, los corazones y se posicionan aún en los aires para que realmente la verdad sea conocida por aquellos, Señor, que aún siguen en el engaño y en el error. La realidad de lo que Cristo hizo al morir en esa cruz, de esa esencia, de esa genética, Padre, que ahora esa genética corra, que ahora esa genética, Señor, en el nombre de Cristo, comience a recorrer las calles, comience a llamar a los hijos, comience a despertar aún a cada uno de nosotros que estamos en medio de este tiempo, de acuerdo a lo que vos, Señor, nos estás hablando. Bendigo tu nombre, Señor, y aún en la paz de Cristo, Señor, seguimos delante de ti. Quédate un instante más ahí en presencia de Dios y que el Espíritu del Padre aún siga en este momento ministrando y hablándonos de forma personal a cada uno de nosotros. Sea la paz del Padre sobre tu vida. Te bendigo, bendigo tu casa y le doy gracias a Dios por este tiempo.
Señor.